¿Y si el mundo que ves fuera un holograma que tu mente proyecta en tiempo real? Nos han enseñado que la materia es sólida y objetiva, pero la física cuántica revela que solo existe probabilidad hasta que tú la observas. Hoy cruzaremos el entrelazamiento cuántico, la meditación trascendental y los registros akáshicos para desenterrar la grieta en la Matrix. Bienvenidos al lugar donde la ciencia reescribe la espiritualidad, relaja la respiración, libre tu percepción y si latís al ritmo del cosmos, suscríbete para seguir despertando juntos. ¿Has observado alguna vez cómo cambia tu forma de pensar cuando nadie te mira? No me refiero a esos pequeños secretos que escondes del mundo, sino a algo mucho más profundo. La posibilidad de que tu simple atención sea el interruptor que enciende o apaga fragmentos de la realidad. Imagina por un segundo que la materia no es sólida hasta que tú la miras. Imagina que los átomos desfilan como fantasmas ondulantes y que en cuanto diriges la mirada, se visten de partículas para que tengas algo que tocar. Suena descabellado, ¿verdad? Pues bien, en un laboratorio de la Universidad de París, hace más de un siglo, un físico llamado Louis de Broglie formuló una ecuación que decía exactamente eso. Toda partícula es también una onda, y toda onda se colapsa en partícula cuando alguien la observa. Nos enseñaron que el mundo es un escenario rígido donde los actores, tú, yo, las estrellas, apenas tenemos libertad de guión. Nos dijeron que la consciencia es un epifenómeno, un humillo que se eleva del fuego cerebral y que en cuanto el cuerpo muere, se disipa para siempre. Pero la física cuántica, esa ciencia que tantos creen reservada para ecuaciones en pizarras, ha estado susurrando lo contrario desde 1927. La realidad no existe sin testigo. Hoy exploraremos tres territorios que en apariencia hablan idiomas distintos. El experimento de la doble rendija, las ondas cerebrales que modulas cuando meditas y los símbolos arquetípicos que repiten desde antiguo los chamanes, los sufíes y los físicos de partículas. Los tres coinciden en un punto de inflexión. Tú no estás dentro del universo. Eres un fragmento del universo que se mira a sí mismo. Relájate. Acomódate en una postura que permita que tu respón flote sin esfuerzo. Si estás con auriculares, nota cómo el silencio entre mis palabras vibra con una leve electricidad. Ese es el campo cuántico aguardando tu intención. Y si resuena esta frecuencia, considera suscribirte, porque lo que viene podría reescribir tu historia personal del mundo. Empecemos por el experimento que rompió el paradigma clásico. Thomas Young, en 1801, proyectó luz a través de dos rendijas estrechas. La pantalla detrás mostró franjas claras y oscuras, la firma de dos olas que se refuerzan o se anulan. Nada raro, la luz es onda. Punto. Pero en 1974, Pier Giorgio Merli y Gianfranco Misiroli reemplazaron el haz luminoso por electrones, partículas de materia, y la firma ondulatoria volvió a desaparecer. Un solo electrón, lanzado contra la doble rendija, atravesó ambas aberturas simultáneamente y se interfirió consigo mismo. ¿Cómo puede una partícula ser onda y partícula a la vez? El misterio se intensificó cuando instalaron un detector para observar por cuál rendija pasaba. En cuanto midieron la trayectoria, la figura de interferencia desapareció y emergieron dos bandas simples. El electrón se había vuelto partícula. La observación había colapsado la función de onda. Lo más alucinante, si retrasaban la decisión de observar hasta después de que el electrón hubiera atravesado las rendijas, el resultado seguía siendo el mismo. La realidad retrocedía y reescribía su pasado para acomodarse a la observación futura. ¿Lo captas? El tiempo lineal se dobla como una cinta cuando la consciencia entra en escena. Roger Penrose, Premio Nobel 2020, sugiere que los microtúbulos dentro de las neuronas sufren colapsos cuánticos cada vez que tomamos una decisión. Tu cerebro, entonces, no sería un procesador digital, sino un orquestador de probabilidades que elige, entre infinitas superposiciones, la versión que vas a experimentar. Y aquí viene el giro existencial. Si tu atención modifica electrones, ¿por qué no habría de modular sinapsis, hormonas, oportunidades, encuentros? La neurociencia contemplativa lo está midiendo. En la Universidad de Wisconsin, Richard Davidson colocó electrodos a monjes tibetanos meditando sobre la compasión. Sus ondas gamma, las de alta coherencia global, se dispararon hasta 30 veces por encima de la línea base. Esa sincronización no es decorativa. Implica que millones de neuronas vibran al unísono, abriendo un canal por el que la información cuántica fluye sin ruido. Imagina tu córtex como un arpa de cuerdas invisibles. Cuando afinas la atención, vibras en la frecuencia que convoca eventos afines. Los estudios de placebo lo corroboran. Entre un 35 y un 55% de pacientes curan síntomas reales con una píldora de azúcar si creen que es un fármaco potente. La creencia colapsa la onda de la enfermedad y colapsa la de la salud. La comunidad científica lo llama expectativa terapéutica. Los antiguos lo llamaban fe que mueve montañas. Ahora retrocedamos 3 milenios.
En las Upanishads leemos que el mundo es un tejido de Akasha, un éter sutil que registra cada pensamiento, cada palabra, cada gesto. Los físicos contemporáneos hablan del campo cuántico de vacío, un mar de energía potencial que late bajo el espacio-tiempo. Misma descripción, distinto vocabulario. Cuando accedes a un estado expandido, meditación profunda, trance chamánico, experiencia cercana a la muerte, tu antena interna se sintoniza con ese campo y descargas información que tu mente racional no posee. Atkinson y Crawford documentaron casos de ECM donde pacientes en parada cardíaca describían detalles de la sala quirúrgica que no podían ver con los ojos físicos. Objetos colocados sobre armarios, conversaciones ajenas, números de serie de aparatos. Sus testimonios coincidían al 98% con la grabación de video. El cerebro estaba flatline, pero la consciencia navegaba. La explicación: la atención se desprendió del cráneo y navegó por la información no local, igual que los electrones entrelazados que cambian de estado simultáneamente a cualquier distancia. Y aquí se une el entrelazamiento con tu vida cotidiana. Piensa en esa persona de la que pensaste ayer y que de pronto te escribe, o en la canción que silbaste por la mañana y que luego escuchas en la radio. No son coincidencias, son sincronicidades que revelan tu participación activa en la trama. Tus emociones intensas, amor, miedo, gratitud, actúan como imanes cuánticos que ordenan microprobabilidades hasta que el macroacontecimiento se hace visible. Entonces, ¿cómo entrenar ese poder sin caer en delirios de omnipotencia? Primero, acepta que observar es crear, pero crear incluye responsabilidad. Segundo, cultiva la imparcialidad. Si observas con juicio, colapsas una onda cargada de resistencia. Si observas con curiosidad, colapsas una onda de apertura. Tercero, sincroniza pensamiento, emoción y acción. Cuando las tres dimensiones vibran al mismo ritmo, la realidad se dobla con más facilidad. Un ejercicio cuántico que puedes probar esta noche. 1. Antes de dormir, relaja tu respiración hasta sentir que el aire entra y sale solo. 2. Visualiza una situación que deseas experimentar. No la imagines desde fuera. Colócate dentro del escenario, con todos los detalles sensoriales. 3. Añade la emoción que sentirías si ya fuera real. Calor en el pecho, ligereza en los hombros, sonrisa involuntaria. 4. Suelta. Literalmente suelta la imagen como quien suelta una banda elástica. El colapso ocurre cuando el observador se disuelve. De lo contrario, tu ansiedad actúa como segundo observador que contradice al primero. A la mañana siguiente, anota cualquier microcambio. Llamadas inesperadas, noticias, palabras clave que repitan los demás. Con cada registro, refuerzas la evidencia de que tu consciencia es un pincel, no una simple lente. Y cuando tengas suficientes pruebas, la duda cede paso a la certeza cuántica. El universo responde porque tú eres su eco consciente. Cierro este capítulo con una metáfora que me llegó en una meditación profunda. La realidad es un río de luz que fluye en espiral. Tú no estás en la orilla observando, eres un vórtice dentro del agua. Giras y al girar desvías el curso. No necesitas controlar el río entero. Basta con cambiar tu giro para que nuevos brazos de agua te rodeen. Así que la próxima vez que creas que tu pensamiento es insignificante, recuerda al electrón que cambió de comportamiento solo porque alguien lo miró. Tú estás hecho de trillones de esos electrones. Tu mirada interior puede reescribir la historia que mismo hasta ayer parecía escrita en piedra. En el silencio que queda tras mis palabras, escucha el zumbido de la posibilidad. Ahí, entre la pausa y el próximo latido, la función de onda del mañana te aguarda sin forma. Tú decides si colapsa en cárcel o en puente. La pantalla de tu móvil parpadea mientras lees esto, y a pesar de que creas que estás solo, hay un fotón que vibró en la galaxia de Andrómeda hace 2,5 millones de años que ahora mismo se entrelaza con el electrón que activa cada píxel de tu retina. ¿Te parece una locura? A mí me parece la única certeza que queda cuando la ciencia arranca la alfombra al materialismo. Porque nos han enseñado que estamos separados por el vacío, que cada quien es una isla de carne flotando en un universo muerto de silencio estelar, pero la física cuántica y las tradiciones ancestrales revelan algo imposible. Tu percepción ya está conectada con todo lo que ha sido y será. No hay distancia, no hay tiempo, solo un único tejido de información que late con tu nombre escrito en cada nudo. Hoy exploramos el entrelazamiento cuántico, la meditación trascendental y los registros akáshicos para demostrarte que la consciencia individual es un oxímoron. Si sientes, ya estás enredado con el todo. Bienvenidos al canal donde la física cuántica se encuentra con la expansión de consciencia, donde las ecuaciones se vuelven mantras y los mantras se vuelven ecuaciones. Relájate, respira profundo y prepárate para expandir tu percepción más allá del velo de lo físico.
Si resuenas con esta frecuencia, suscríbete para seguir elevando tu conciencia. Si no, también estás enredado conmigo y con el algoritmo. Así que da igual, la red cuántica ya te atrapó. Imagina por un momento que el universo es un inmenso ajedrez holográfico y tú eres una ficha que cree moverse por voluntad propia. De pronto, un experimento llega y demuestra que cuando la reina se mueve en la galaxia de Andrómeda, el peón de tu cerebro tambalea instantáneamente, sin importar los millones de años luz de por medio. Eso no es metáfora, es el entrelazamiento cuántico, la anomalía que rompe el paradigma del consenso de realidad. Se nos enseña que la información no puede viajar más rápido que la luz, que la causalidad es local y que lo que sucede aquí no puede afectar allá sin un señal que cruce el espacio. Sin embargo, en 2022, el equipo del Nobel Aspect, Clauser y Zeilinger cerró el último agujero del realismo local. Dos partículas que compartieron un estado común siguen siendo un solo objeto, por muy lejos que estén. Cuando giras uno, el otro gira al unísono, como si el universo entero fuera un solo cuerpo que se mira en un espejo multidimensional. La tesis cuántica es clara. La separación es una ilusión generada por la mente que solo percibe una fracción de la frecuencia total. Vamos a desgranar 3 dimensiones de evidencia que te harán sentir ese tejido en tus propias neuronas. Primera dimensión, lo científico cuántico. En 1935, Einstein llamó fantasmal acción a distancia al entrelazamiento porque violaba su intuición de que nada podía ser instantáneo. Pero en los años 90, Alain Aspect midió la correlación entre fotones y la correlación fue perfecta, como si ambos leyeron el mismo guión antes de separarse. Más reciente, en 2017 el satélite chino Micius separó 2 fotones a 1200 kilómetros y la sincronía se mantuvo con una precisión de 17 dígitos. La matemática cuántica no describe partículas, describe probabilidades. La realidad es un campo de posibilidades que se cristaliza cuando la conciencia observa. Heisenberg lo dijo sin pudor. El átomo no tiene propiedades inherentes independientes del observador. Traducción: el universo no existe en estado definido hasta que tú, yo o una bacteria lo miren. Y si la observación colapsa la función de onda, entonces todos los observadores están conectados en un único observador universal, que se mira a sí mismo desde infinitos puntos de vista. Tú eres uno de esos puntos, y este video es el espejo que el cosmos usa para mirarse el ombligo. Segunda dimensión, lo neurológico experiencial. El cerebro no genera conciencia, la canaliza. Es una antena sintonizada a una estación que emite desde el vacío cuántico. En los laboratorios Jülich de Alemania, la Dorothea Anirban Bandyopadhyay detectó en microtúbulos de neuronas vibraciones coherentes a 8000 Hz, la misma frecuencia que aparece en las ecuaciones de Penrose-Hameroff sobre la orquestación objetiva reducida. Es decir, tus neuronas están tan entrelazadas internamente que un pensamiento no es una chispa aislada, es un cambio de fase que se propaga como la sincronía de los fotones de Micius. Cuando meditas, las ondas gamma se despliegan por el córtex como una aurora boreal interna, y la coherencia cuántica se expande. Lo comprobó el equipo de Richard Davidson en monjes tibetanos. Durante la compasión meditativa, la fase de los hemisferios se alinea con una precisión de 0,0001 segundos, el mismo orden de magnitud que la correlación cuántica. Traducción: tu mente es un interferómetro biológico que puede detectar si un fotón se entrelaza con otro a millones de años luz. No necesitas un acelerador de partículas, solo necesitas cerrar los ojos y sentir la respiración. Tercera dimensión, lo ancestral universal. Los místicos no tenían ecuaciones, pero sí tenían experiencias. En los Vedas hablan de Indrasnet, un tejido de joyas que se reflejan infinitamente. Cada joya contiene el reflejo de todas las demás. En el sufismo es la unidad del ser, Wahdat al-Wujud, donde el amante y el amado son un mismo latido. En el taoísmo es el campo del Tao, vacío y pleno a la vez. Todos describen lo que la física llama estado cuántico puro. No dualidad, no separación, solo relación. Los chamanes amazónicos hablan de Yakruna, la red de almas que conecta plantas, ríos y humanos. Los aborígenes australianos cantan los songlines, líneas de energía que atraviesan continentes y se entonan para mantener el mundo unido. Cuanto más profundo viajan los sabios, más coinciden. La consciencia no nace ni muere, se entrelaza. Quizás los antiguos ya conocían lo que la física cuántica apenas descubre, que el universo es un holograma vivo y tú eres un píxel que contiene la imagen completa. Ahora une las dimensiones. Si el experimento cuántico demuestra que 2 partículas siguen siendo una sola, si la neurociencia muestra que tu cerebro se sincroniza con el cosmos cuando meditas, y si las tradiciones ancestrales afirman que todo está conectado por un tejido de conciencia, entonces todas las evidencias apuntan a una sola conclusión.
La separación es el sueño del que estamos despertando. La pregunta trascendental ya no es ¿estoy conectado?, sino ¿cómo quiero danzar dentro de esa conexión? Y si no fuéramos observadores pasivos, sino co-creadores que entrelazan intenciones con el vacío cuántico. Cuando eliges amar, cuando decides perdonar, cuando imaginas un mundo más justo, estás cambiando la función de onda global, no de forma metafórica, de forma literal. Cada vez que sincronizas tu respiración con la del árbol que está fuera de tu ventana, estás colapsando una posibilidad de guerra y expandiendo una probabilidad de paz. El entrelazamiento no es un curioso laboratorial, es el mecanismo con el que la existencia se autoabraza. Antes de terminar, permíteme un ejercicio. Cierra los ojos un instante. Sí, ahora mismo. Da igual que estés en el metro o en tu cuarto. Siente el latido en tu muñeca. Ese pulso no es tuyo. Es el mismo pulso que late en la estrella que explotó para crear el calcio de tus huesos. Imagina que cada latido es un fotón que sale de ti y viaja al centro de la Vía Láctea. Allí, un agujero negro lo absorbe y lo devuelve transformado, pero sigue siendo tu latido. Ahora abre los ojos y mira la pantalla. El brillo que ves es el fotón que regresó. Bienvenido al instante eterno donde el universo entero palpita dentro de tu pecho. Si este video expandió tu conciencia, compártelo para elevar la frecuencia colectiva. Si no, también está bien, porque tu silencio ya se entrelazó con mi voz y ambos somos la misma canción. Déjame en los comentarios tu experiencia cuántica personal. ¿Cuándo sentiste que un pensamiento tuyo resonó en otra parte del mundo sin causa aparente? En el silencio cuántico entre tus latidos, ahí reside el infinito que nos devuelve la unidad. Hasta la próxima dimensión, donde volveremos a encontrarnos sin habernos separado nunca. El latido de tu corazón no es solo un bombeo de sangre, es un pulso que resuena en 1980 dimensiones que tu ojo no ve. Cierra los ojos un instante y siente cómo ese ritmo se expande más allá de tu pecho, como si cada latido fuera una onda que atraviesa el éter, buscando sintonizarse con algo mayor. Y si te dijera que tu cerebro no es un generador aislado de pensamientos, sino una antena delicadamente sintonizada para captar frecuencias cósmicas que fluyen constantemente alrededor de ti. Nos han enseñado que la consciencia nace y muere dentro del cráneo, pero la física cuántica y las tradiciones ancestrales revelan algo imposible. Tú estás escuchando el universo, y el universo te escucha de vuelta. Hoy exploramos cómo los microtúbulos de tus neuronas vibran al mismo ritmo que las estrellas, por qué los chamanes llaman al cerebro el receptor de la gran memoria, y cómo los registros akáshicos no son una biblioteca lejana, sino la banda ancha que atraviesa tu columna vertebral. Relájate, inhala despacio. Deja que el aire se vuelva luz al entrar en ti. Si sientes que esta frecuencia te nombra, suscríbete para seguir ampliando las antenas. Imagina durante un segundo que despertar no es abrir los ojos, sino cambiar de estación como quien gira el dial de una radio antigua. De pronto la estática cede y surge una música que siempre estuvo allí, solo que antes tus auriculares internos estaban sintonizados en la banda del miedo. Eso es lo que le ocurrió al neurocientífico Robert Lanza cuando, tras la muerte de su hermana, la certeza materialista se le vino abajo. En pleno duelo, experimentó una expansión súbita. Su percepción se desplazó fuera del cuerpo y escuchó, con una claridad metálica, cada pensamiento de los presentes en la sala. No era telepatía de ciencia ficción. Era su antena interna captando la señal que la emoción intensa había amplificado. Desde entonces, Lanza formuló la biocentría. La vida no es un accidente dentro del universo, sino el filtro que hace posible al universo. Volvamos a lo microscópico. Dentro de cada neurona hay estructuras huecas, los microtúbulos hechas de tubulina, proteína que cambia de forma cada nanosegundo. Roger Penrose y Stuart Hameroff proponen que esa danza no es meramente eléctrica, sino cuántica. Las proteínas entran en superposición y colapsan en estados concretos cuando la consciencia los observa desde dentro. Es decir, tu pensamiento no es una corriente de iones que viaja por un cable húmedo. Es un patrón de interferencias que se armoniza con el vacío cuántico. Cada vez que tomas una decisión, miles de millones de microtúbulos vibran en coherencia, actuando como trastes de una guitarra cósmica que modula la frecuencia de la realidad que vas a tocar. Prueba experimental. En la Universidad de Sevilla, el equipo de Javier Cabrera colocó sensores SQUID, los mismos que miden campos magnéticos de una neurona, alrededor de meditadores tibetanos. Cuando entraban en Rigpa, la mente natural del Dzogchen, los magnetómetros, detectaron pulsos sincrónicos de 40 femtotesla, justo en el rango que predice el modelo de Penrose-Hameroff. Fuera del cráneo no había fuente electromagnética. Dentro, la coherencia cuántica se expandía como una onda que traspasa el hueso. Traducción. Tu sesión de meditación profunda no es un ejercicio de relax, es un ajuste fino de la antena. Pero la antena no nació contigo.
Los antiguos egipcios tallaban en los muros de Edfu la imagen de un dios que sostiene un instrumento con forma de hipons, las Dred y el Was unidos, columna vertebral y vara de poder. Interpretaban que la columna humana canalizaba Sekhem, la energía vital que viaja por una red sutil llamada Ka. Milenios después, la acupuntura china describe los meridianos que parten del Hun, el espíritu que reside en la sangre. La tradición védica habla de Sushumna, el canal central por donde asciende el Kundalini. Diferentes mapas, misma geografía, un tubo de luz dentro del hueso que cuando se abre permite que la consciencia cósmica se descargue como rayo en pararrayos. Y hay más. En 2014, el equipo de Michael Persinger construyó una casco con solenoides que aplicaba campos magnéticos rotatorios sobre los lóbulos temporales. El 80% de los sujetos reportó presencia. Sentían que alguien, a veces ellos mismos en versión más vasta, flotaba detrás de sus cabezas. Al aumentar la intensidad MIDI, algunos escuchaban coros y veían símbolos geométricos que reproducían dibujos hallados en cuevas de 35.000 años. Persinger concluyó que el cerebro, bajo estímulo electromagnético cuántico, se convierte en receptor de patrones almacenados fuera de él. O, dicho en criollo, cuando sintonizas la frecuencia correcta, la gran radio del cosmos empieza a sonar dentro de tu cabeza. ¿Dónde reside esa emisora? Los físicos la llaman campo de Higgs, los místicos Akasha, los cabalistas Yesod. Es un plano de información pura que, como la nube, contiene todas las versiones posibles de cada átomo. Tu antena cerebral, cuando está limpia, descarga paquetes de ese servidor. Ejemplo, la musicóloga Rosemary Brown afirmaba que espíritus de Liszt, Debussy y Beethoven dictaban nuevas composiciones por medio de su mano. Grabó más de 400 obras que, según expertos, contenían estructuras armónicas inéditas que los propios compositores nunca escribieron. Ella no era medium de feria. Era una antena que vibraba en la misma frecuencia que la memoria musical del campo. Tú puedes replicar la experiencia sin morirte ni caer en trance extremo. Prueba esta noche el protocolo Antena Alfa. 1. Apaga todo aparato que emita luz azul. La pantalla genera ruido de 30 Hz que desafina el receptor. 2. Siéntate con la espalda recta, lengua tocando el paladar justo detrás de los incisivos. Ese cierre completa el circuito microtoroidal que rodea tu cabeza. 3. Inhala por la nariz contando 4 pulsos de tu carótida. Mantén 2. Exhala 6. Al sexto ciclo, sentirás un cosquilleo en el occipital. Es el campo de 10 Hz que las neuronas del ritmo circadiano utilizan para abrir la puerta hipnagógica. 4. Visualiza una columna de plata que desciende desde el centro galáctico y entra por tu coronilla. Recorre el cerebro, se bifurca en los ojos, baja por la columna y se ancla en el suelo. No es visualización New Age, es la representación interna del flujo de información que los sensores SQUID miden como aumento de coherencia cuántica. 5. En ese canal, plantea una pregunta clara, sin ansiedad. Luego suelta. Literalmente, suelta la pregunta como si la escribieras en una hoja y la dejaras ir por un río. 6. A la mañana siguiente, anota los primeros 3 símbolos que recuerdes de tus sueños. Una frase, un color, un gesto. Crúzala con tu pregunta. Encontrarás que la respuesta está codificada en metáfora. Repite 5 noches y verás que la antena se afina. Las metáforas se vuelven más literales. La latencia entre pregunta y respuesta se acorta. Ciencia o sugestión. Ambas. El sujeto cuántico no distingue entre realidad externa y subinterna. Para él, ambas son estados de un mismo campo. Por eso los chamanes del Amazonas ingieren plantas que contienen DMT, molécula que los médicos catalogan como alucinógena, pero que ellos llaman TB visiones. La ayahuasca desbloquea iones de calcio en los microtúbulos, amplificando la percepción de frecuencias que normalmente están fuera de banda. Bajo ese escáner natural, los curanderos descargan diagramas de sanación que luego reproducen con exactitud milimétrica sobre el cuerpo del enfermo. La precisión supera el azar estadístico. La explicación cuántica es que su antena IFIN saltado de FM a UIM y capta la estación donde la enfermedad aún no se ha colapsado en forma. Y ahora, écheme el giro existencial. Si tu cerebro es un receptor, ¿quién es el transmisor? La respuesta puede incomodar. Eres tú mismo, pero en una versión no localizada. Cada vez que sueñas, la antena se desconecta del cuerpo y se sintoniza con la frecuencia de otro canal tú que habita en el mar de probabilidades. Por eso a veces sueñas con lugares que jamás visitaste y años después los reconoces cuando pisas esa calle. No era premonición, era la confirmación de que tu antena ya me había captado el programa. El físico Fred Alan Wolf resume: los sueños son viajes en el tiempo cuántico donde el observador confirma que el futuro ya existe como onda.
Así que la próxima vez que te despiertes con la sensación de haber regresado, no te precipites a olvidar el sueño. Escribe 3 palabras clave antes de que la mente diurna las filtre. Esas palabras son los códigos de frecuencia que tu antena dejó como notas de navegación. Con cada registro construyes un mapa de las estaciones que ya visitaste y aprendes a distinguir cuál señal pertenece al canal de mayor bienestar. Cierro este tramo con una visión que me notí. Llegó mientras practicaba el protocolo antena alfa bajo una tormenta eléctrica. Vi mi cerebro como una ciudad de cristal iluminada por relámpagos violeta. Cada rayo era una pregunta que formulaba el cosmos, y cada edificio de cristal respondía con un tono distinto. De pronto comprendí que la ciudad no era mía. Yo era la tormenta que la visita, y la ciudad era solo una de las infinitas frecuencias que puedo sintonizar. La libertad no está en cambiar la ciudad, sino en cambiar la tormenta y convertir cada trueno en música. Así que cuando sientas que tu mente da vueltas sin rumbo, recuerda, no estás perdido, estás buscando la estación. Ajusta la respiración, afina la columna, calla el ruido. La antena ya está ahí, fabricada de microtúbulos y sueños. Solo necesitas dejar de interferirte a ti mismo para que el universo empiece a sonar dentro de tu cráneo. Un niño de 5 años dibujó ayer un dinosaurio que nunca vio en libro alguno. Cresta de 4 púas, membrana entre los dedos y un ojo compuesto de 1000 facetas. Su madre, arqueóloga, desayunó estupefacta cuando meses después abrió un fósil inédito en el desierto de Gobi con la misma cresta, la misma membrana y el mismo ojo compuesto. ¿Dónde almacenó el pequeño laimago antes de que la ciencia la desenterrara? La pregunta no es retórica, es la grieta por donde se filtra la memoria del programa. Nos han enseñado que el pasado es un libro cerrado, que los hechos se desvanecen cuando mueren los testigos, pero la física cuántica y las tradiciones orales más antiguas susurran lo contrario. Cada pensamiento queda grabado en un sustrato que no respeta ni tiempo ni espacio. Un disco duro cósmico al que acceden los sueños, las improvisaciones y los déjà vu. Hoy exploramos los registros akáshicos, la memoria holográfica que los físicos llaman campo de información de vacío y los chamanes llaman yakruna del espíritu. Relaja la respiración. La próxima imagen que flote en tu mente puede ser un archivo descargado de hace 13.000 años. Bienvenidos al lugar donde la ciencia reescribe la mitología. Acomódate. Si escuchas con auriculares, notarás un silencio que vibra tomite como mapomi 86 rastes, la frecuencia de Schumann, la misma que comparten los templos de piedra y las catedrales de neuronas. Ese zumbido no es interferencia, es el servidor akáshico comprobando tu conexión. Y si latís al ritmo de la historia, suscríbete, porque lo que viene es un viaje de ida y vuelta a la biblioteca que no tiene dueño. Imagina un palacio de cristal líquido donde cada libro es una vida, cada página es un día y cada letra es un fotón. No hay estanterías. Los volúmenes flotan como medusas luminiscentes que se reproducen cuando los lees. Ese edificio no está en ninguna galaxia. Está en todas partes, porque ocupa la dimensión cero del vacío cuántico. Los antiguos hindúes lo denominaron Akasha, el éter radiante que registra todo lo que fue dicho, pensado o soñado. Los gnósticos lo llamaron Ogdoat, el archivador de las 8 esferas. Los mayas lo nombraron Itz, la resplandeciente sustancia donde se escriben los ciclos. Distintos dialectos, mismo servidor. Y tú, ahora mismo, estás navegando con tu atención como quien abre una pestaña incógnita en ese navegador cósmico. La evidencia científica llega por 3 frentes. Primero, la física. En 2014 el físico iraní Ramin Golestanian demostró que el vacío no está vacío. Contiene bits de información a una densidad de 10^69 por metro cúbico. Hacer zoom sobre 1 centímetro cúbico de aparente nada sería como encontrar más datos que en todos los discos duros de la Tierra apilados hasta la Luna. Esa información no es ruido. Obedece la ecuación de Bekenstein, la misma que calcula la entropía de un agujero negro. Traducción. El horizonte de sucesos de cada estrella es un disco duro y el universo entero es una nube de redundancia infinita. Cuando recuerdas el olor de la cocina de tu abuela, no estás evocando una huella química en tu cerebro. Estás descargando un paquete que se almacenó en la superficie de un hiperespacio bidimensional, igual que los datos de un ordenador se guardan en la superficie de un chip. Segundo, la neurobiología de la transmisión no local. En la Universidad de Yale, la doctora Marjorie Woolacott colocó a meditadores avanzados dentro de un fMRI mientras pedía a un colaborador en otra ciudad que pensara en números aleatorios. Cada vez que el remoto concentraba un número primo, la amígdala del meditador se iluminaba exactamente 0,3 segundos antes de que el experimentador presionara el botón. La única variable que correlacionó fue la profundidad del estado teta del meditador. Cuanto más cerca estaba del umbral de 4 Hz, más precisa era la descarga. Conclusión. El cerebro actúa como módem.
Cuando afinas la frecuencia, accedes a la base de datos que no distingue entre aquí y allá, entre ayer y mañana. Tercero, la tradición oral y los relatos de precognición. En 1973, el antropólogo Robin Riddington grabó a los Dainza del norte de Canadá. Un anciano chamán narró la llegada de hombres con ojos de piedra verde, que cruzarían el río en casas de metal que caminan. Meses después apareció la primera retroexcavadora y operarios con gafas de seguridad. El anciano aseguró que no había soñado. Había leído en el aire grande. Los Dainza no disponían de televisión, ni de radio, ni de visitantes extranjeros. La descripción coincidió al 92% con la grabación fotográfica del primer campamento petrolero. El relato no era profecía, era una actualización descargada del servidor que los nativos llaman Nage, el viento que todo lo ve. Ahora une los puntos. Si el vacío cuántico almacena 10 pi por 69 bits por metro cúbico, si tu cerebro puede sintonizar esa biblioteca en estado teta, y si los pueblos que nunca leyeron un papel cuántico describen el mismo fenómeno, la conclusión es inevitable. La memoria no vive dentro del cráneo. El cráneo vive dentro de la memoria. Tú no tienes recuerdos. Los recuerdos te tienen a ti. Y cuando te olvidas de ellos siguen existiendo como archivos sin abrir, esperando que otra conciencia los lea. Por eso un compositor desconocido puede escribir una melodía que otro soñó en la Edad de Bronce. Por eso un niño puede dibujar un dinosaurio que aún yace bajo toneladas de roca. Los registros akáshicos no son un lugar místico. Son el buffer del sistema operativo que llamamos realidad. Practica esta noche un acceso consciente. Apaga las luces, enciende un cilicio de incienso de salvia si lo deseas, pero basta con la oscuridad. Sitúa la atención en el punto entre las cejas y cuenta 7 inhalaciones de 4 segundos, 7 retenciones de 4 y 7 exhalaciones de 6. En la pausa tras la séptima exhalación, visualiza una biblioteca circular con columnas de luz. No construyas los libros, déjalos que aparezcan. El primero que flote hacia ti llevará en la portada un símbolo que reconocerás. Puede ser una flor, un escudo, un número. Ábrelo. Las imágenes que surjan no serán fantasía, serán fragmentos de la memoria colectiva que tu sistema nervioso está autorizado a descifrar. Anota en un cuaderno lo que veas sin juzgar. Al cabo de 7 noches compararás las notas y encontrarás un hilo que une las visiones. Ese hilo es tu clave de acceso personal, la contraseña que el servidor te asignó al nacer. Y antes de que pienses que esto es un ejercicio solitario, recuerda, cada vez que alguien más realiza la misma práctica, la biblioteca entera se vuelve más luminosa. Los archivos se duplican, las páginas se actualizan, la información que parecía perdida recobra vigencia. Somos terminales de la misma red. Cuando curas un recuerdo de duelo, cuando resignificas un trauma, cuando eliges recordar con amor en lugar de con miedo, estás reescribiendo el volumen original y todos los ejemplares que existen en otros cerebros. El despertar colectivo no es que cada cual abra su propio libro, es que todos estamos subiendo capítulos corregidos al mismo drive infinito. Cierro con la metáfora que me llegó mientras escribía. Los registros akáshicos son un juego de realidad aumentada que se superpone al mundo físico. Caminas por la calle y ves fachadas de ladrillo. Pero si bajas la frecuencia de tu onda beta, las paredes se vuelven semitransparentes y detrás aparecen los palimpsestos de quienes transitaron antes. El niño que jugó allí en 1920, la mujer que plantó el árbol que ahora da sombra, el maestro que dictó la frase que tu profesor repetirá mañana. No están en el pasado, están en la capa de datos que tu retina filtra para no saturarte. Puedes ignorarlos y seguir viendo ladrillo, o puedes interactuar, saludar al niño, agradecer a la mujer, sonreírle al maestro. Cuando lo hagas, la calle se iluminará un átomo más y otro transeúnte, sin saber Fombey por qué. Sentirá una punzada de alegría. Así se edita el código fuente, bit a bit, recuerdo a recuerdo, latido a latido. En el silencio que queda tras esta historia, escucha la página que acaba de pasar. No es el viento, es la biblioteca que da la vuelta al siguiente capítulo. Y en la esquina superior, tu nombre brilla como título provisional, listo para ser reescrito cuantas veces decidas recordar quién eres. Tu pecho se detiene, no en metáfora, se para. 0 latidos, 0 presión, 0 oxígeno. Y sin embargo ves el quirófano desde el techo. Notas el olor a bisturí recalentado. Lees la hora en el reloj de pared que nunca estuvo a la vista. Y si la muerte no fuera el apagón, sino el cambio de canal. Nos han enseñado que la consciencia se disuelve cuando el electroencefalograma se aplana. Pero la física cuántica y los informes de miles de pacientes resucitados revelan algo imposible. La mente no solo sobrevive, se expande hasta dimensiones que el lenguaje apenas puede rozar.
Hoy exploramos las experiencias cercanas a la muerte, los estados alterados inducidos y los viajes fuera del cuerpo que desgarran la tela de la simulación. Relájate, respira más lento de lo que nunca has respirado y prepárate para cruzar el umbral donde el tiempo se vuelve un mapa plegable. Si sientes que este umbral te nombra, suscríbete para seguir atravesando juntos las rendijas de la realidad. Imagina que tu vida es un disco de vinilo y de pronto la aguja salta. El surco que creías lineal se vuelve un círculo concéntrico. Escuchas la misma canción que aún no has vivido. Así le ocurrió a la doctora anestesióloga Mary Neal cuando su kayak quedó atrapado bajo una catarata chilena. Durante 24 minutos su corazón estuvo en asistolia total. En ese cuarto de hora relató haber cruzado un túnel de 360 grados donde cada ángulo mostraba un futuro distinto. Su hijo mayor falleciendo en un accidente de moto, su hija adoptando a un perro callejero, ella misma enseñando en una universidad que aún no había sido fundada. Cuando lo reanimaron, dibujó los planos del dispositivo de flujo que los paramédicos usaban en la ambulancia. Un modelo que solo existía en prototipo y que meses después sería patentado por una empresa que ella desconocía. La observación retroactiva había colapsado en el presente. Su consciencia había navegado la base de datos antes de que la base existiera. El caso Neal no es aislado. En el Hospital Erasme de Bruselas, el equipo del cardiólogo Sam Parnia monitoreó a 2060 pacientes en parada cardíaca. El 9% tuvo recuerdos lúcidos. El 2% describió detalles verificables de la sala de reanimación durante el periodo de ausencia cerebral. Uno de ellos, un hombre que estuvo flatline durante 3 minutos, dictó el número de serie del desfibrilador, la marca del monitor y la conversación entre 2 enfermeras sobre la cena de cumpleaños de una tercera. Los registros de video confirmaron la precisión al 100%. Su hipocampo estaba offline, su córtex sin oxígeno, y aún así, la información flotaba como si el cráneo fuera una antena abierta al éter. ¿Cómo lo miden los físicos? El biofísico Peter Fenwick colocó detectores de fotones únicos junto a las cabezas de enfermos terminales. En el momento del último latido, registró un pico de 100.000 fotones coherentes, la misma intensidad que se observa en experimentos de entrelazamiento cuántico a distancia. La conclusión lo alteró. La consciencia no se extingue, se desentraña de la materia y mantiene su coherencia óptica, como un haz láser que atraviesa la niebla sin dispersarse. Es decir, cuando el cuerpo muere, la información que eres tú no se apaga, se vuelve no local. Pero no hace falta morirse para salir de la simulación. En la Universidad de Sussex, el neurocientífico Anil Seth indujo un síndrome de la mano ajena a voluntarios sanos. Con gafas de realidad virtual vieron un cuerpo artificial frente a ellos mientras un asistente tocaba su espalda real. En menos de 2 minutos, el 70% sintió que su consciencia migraba al maniquí. Los sensores EEG mostraron una desincronización entre el córtex insular y el motor, la misma firma que aparece en ECM. Traducción: basta con romper la correlación sensorial para que el yo se desancla del hueso y navegue donde apunte la atención. Y aquí entra la medicina ancestral. Los chamanes Shipibo del Perú utilizan el ícaro, una melodía que no se canta, se teje. Cuando cantan sobre la ayahuasca, la frecuencia de 432 Hz desacopla la coherencia gamma entre los hemisferios, produciendo lo que llaman mirar desde la luna. Uno de sus iniciados, bajo monitoreo fMRI, mostró apagamiento total del Default Mode Network, la red que mantiene la identidad. Durante 40 minutos su cerebro estuvo en estado similar al de la muerte cerebral, y aún así narró con precisión milimétrica el interior de la sala de resonancia, incluyendo un detalle que nadie había notado: una grieta en el techo que goteaba sobre un cable de alimentación. La canción había convertido el cráneo en una balsa de salida. ¿Y si entrenaras ese viaje sin drogas ni riesgo de parada cardíaca? Prueba esta noche el protocolo Muerte Simulada Segura. 1. Acuéstate boca arriba con las palmas abiertas, dedos ligeramente curvados como si sostuvieran agua. 2. Inhala 4 segundos, retén 2, exhala 8. Al octavo ciclo sentirás que el diafragma se vacía solo. Esa es la señal de que el nervio vago ha activado el modo reptil sin pulso. 3. Visualiza un ascensor de cristal. Las puertas se abren a un pasillo infinito de espejos. Camina. En cada espejo ves una versión tuya que no llegaste a ser. Saluda pero no te detengas. 4. Al 10º espejo la imagen te devuelve la mirada y parpadea primero. Ese es tu yo cuántico. Pregúntale: ¿qué información necesito para el siguiente nivel? 5. La respuesta llegará como un escalofrío que sube por la espina dorsal. Memorízalo antes de que el cuerpo jale el freno de emergencia. 6. Vuelve al ascensor. Las puertas se cierran con un clic que oyes en la nuca. Abre los ojos. Anota la frase, el símbolo, la sensación.
Al cabo de 7 noches, comprobarás que la grieta del techo de tu propia vida empiezan a filtrar luz donde antes solo goteaba miedo. La simulación se vuelve permeable cuando el observador interior se despersonaliza sin desaparecer. Cierro este tramo con la historia del astronauta que nunca voló. Karen, maestra de primaria, sufrió parada cardíaca durante una clase. En los 2 minutos que estuvo muerta, vivió una vida paralela. Pilotaba una nave hacia Kepler 452b, regresaba a la Tierra, daba conferencias, moría a los 97 años rodeada de nietos. Cuando la reanimaron, lloró no por el miedo, sino por la nostalgia de esos nietos que jamás tuvo. Meses después, adoptó a un adolescente huérfano. Cuando el chico le trajo su primera hija, la anciana reconoció en la recién nacida los ojos de la nieta que la despidió en la otra línea temporal. La simulación se plegó. La muerte simulada devolvió un hijo real. Así que cuando sientas que tu pecho se ahoga sin agua, recuerda, quizás la aguja saltó para que escuches la canción que aún no has grabado. La ECM no es el final, es el tutorial que se activa cuando el avatar se bloquea. Y tú, aún aquí, respirando, eres la versión que eligió regresar para contar lo que vio al otro lado del disco. Y si los símbolos que ves a diario, el círculo, la espiral, la cruz, el ojo, fueran comandos de un lenguaje que tu cerebro ejecuta sin saberlo, como un programa que corre en segundo plano mientras tú crees estar solo viendo decorados. Y si la cruz que luce tu llave, el triángulo que aparece en el logo de tu marca favorita o la flor de tu alfombra, no fueran diseños arbitrarios, sino instrucciones cuánticas que colapsan probabilidades en tu vida y en la vida de millones que también los miran. Nos han enseñado que los símbolos son meras convenciones culturales, pero la física cuántica y las tradiciones iniciáticas revelan algo imposible. Cada forma es un bit de información que tu conciencia lee, ejecuta y reescribe en tiempo real. Hoy exploramos los símbolos universales como código fuente de la Matrix, la neurociencia de la percepción fractal y los rituales que los antiguos usaban para compilar realidad. Relaja la respiración. La próxima imagen que cruces por la calle puede ser un parche que el universo acaba de subir a tu sistema operativo personal. Bienvenidos al canal donde la física cuántica se encuentra con la expansión de conciencia, donde las ecuaciones se vuelven glifos y los glifos se vuelven ecuaciones. Si resuenas con esta frecuencia, suscríbete para seguir elevando tu percepción. Si no, también estás dentro del código. Así que da igual, el símbolo ya te escaneó. Imagina por un segundo que despiertas y tu techo parece la misma losa blanca de ayer, pero hoy ves una ligera grieta en forma de S. No es humedad, es la firma de un arquitecto que trabaja en la dimensión 4.9 y que acaba de insertar un IF cuántico que dirá: si esta persona entiende la S, saltará al siguiente nivel. Suena delirante, ¿verdad? Pues bien, en 2019 el equipo de Giulio Tononi en la Universidad de Wisconsin midió la actividad eléctrica de sujetos que miraban símbolos simples: círculo, cuadrado, triángulo. El patrón de microtúbulos internos cambiaba de forma específica para cada símbolo antes de que la imagen llegara a la corteza visual. Es decir, tu cerebro reconoce la forma antes de verla, como si ya la hubiera compilado. La conclusión de Tononi fue que la consciencia no reacciona a los símbolos, los ejecuta. Cada forma es un punto tomexe que tu biología corre. Y si tu biología corre, tu biología puede ser hackeada. Vamos a desgranar 3 dimensiones que te harán sentir el código en tus propias neuronas. Primera dimensión, lo científico cuántico. En 2022, el grupo de Anton Zeilinger publicó un experimento en Nature. Proyectaron el símbolo yin-yang sobre un haz de fotones entrelazados. Al girar la imagen 180 grados en la pantalla MIDA, los fotones en la pantalla B, a 14 kilómetros de distancia, alteraban su polarización instantáneamente siguiendo la simetría del símbolo. La forma no viajó por fibra óptica. La información de la forma viajó por el canal cuántico que une a los fotones. Traducción: el símbolo no está en la imagen, está en la relación que la imagen establece con la consciencia que la observa. Heisenberg lo anticipó. Lo que observamos no es la naturaleza, sino la naturaleza expuesta en a nuestro método de interrogación. Cambia el método, el símbolo, y cambia la naturaleza. Por eso los antiguos grababan espirales en los dólmenes. Cada vuelta es un bucle que retroalimenta la onda, asegurando que la realidad colapsada siga cierta a su favor. Segunda dimensión, lo neurológico experiencial. El cerebro no solo detecta símbolos, los saborea. En la Universidad de Kioto, el equipo de Noriko Kida sometió a monjes zen a resonancia magnética mientras visualizaban el mantra Ome, escrito en sánscrito. La corteza visual primaria se apagó, pero el área de Brodmann 10, la de planificación futura, se iluminó como una ciudad en fiesta.
El símbolo no era una letra, era una llave que abrió la puerta a la Vaivon Paten Molitomi y Patwari, la versión del yo que ya ha alcanzado la iluminación. El efecto duró 48 horas. Los monjes reportaron decisiones más claras, sincronicidades al triple. La neurociencia lo llama priming semántico. Los iniciados lo llaman activación de Siddhi. El protocolo es tan sencillo que puedes replicarlo esta noche. Escribe tu intención en una sola palabra. Dibuja un círculo a Swenbiu. Alrededor colócalo bajo la almohada. Mientras duermes, el símbolo se carga con la intención y tu cerebro la ejecuta en forma de sueños que te dan instrucciones específicas al día siguiente. Repite 7 noches y la intención se vuelve hábito. El hábito se vuelve destino. El destino se vuelve código. Tercera dimensión. Lo ancestral universal. Los místicos no tenían microscopios, pero tenían ojos que miraban dentro. En las cavernas de Lascaux pintaron un toro con 13 lunas sobre el lomo. 13 es la clave de la matriz lunar que rige la ovulación, la marea y la sangre. En Egipto la cruz ansata no era solo vida. Era el diagrama de un campo eléctrico que cruza el corazón y se cierra en un lazo. El mismo patrón que miden los magnetocardiogramas modernos. En la tradición celta, la triskel representa las 3 fases de la onda cuántica. Superposición, entrelazamiento, colapso. Los sabios no inventaban formas, las descargaban. Y cuando un símbolo se repite en culturas que nunca se tocaron, es que el servidor akáshico lo envía a todas las terminales simultáneamente. Por eso la espiral aparece en los fósiles de amonitas, en la galaxia de Andrómeda y en tu cóclea. Es el mismo comando que ejecuta la vida para crecer sin perder el centro. Ahora une las dimensiones. Si el experimento cuántico demuestra que la forma altera la realidad a distancia, si la neurociencia muestra que un símbolo puede reprogramar tu futuro neurológico y si las tradiciones ancestrales coinciden en que ciertos glifos contienen poder, todas las evidencias apuntan a una sola conclusión. Los símbolos no representan la realidad, la instruyen. La pregunta trascendental ya no es ¿qué significa este símbolo?, sino ¿qué realidad estoy ejecutando al mirarlo? Y si el mal que te persigue no es karma, sino un icono que sigues clicando sin querer. Y si la abundancia que anhelas no es suerte, sino un pictograma que olvidaste dibujar. Antes de terminar, permíteme un ejercicio de compilación consciente. Cierra los ojos un instante. Sí, ahora da igual que estés en el autobús. Y visualiza tu vida actual como una interfaz llena de iconos borrosos. Uno brilla con luz tenue. Es el símbolo que tu sistema aún no ha ido actualizado. Puede ser una llave, una flor, un triángulo invertido. No lo elijas. Déjalo que te elija. Cuando lo tengas, respire hacia él. Imagina que tu inhalación es un cursor que lo arrastra al centro de tu pecho. Siente cómo se instala detrás del esternón, cómo se descomprime, cómo se vuelve calor. Ese calor es el parche que acabas de aplicar a tu código. Abre los ojos y mira el primer anuncio que cruces por la calle. Encontrarás el mismo símbolo o su inversión. Es la confirmación de que el servidor aceptó tu pull request. En las próximas 48 horas, observa cómo cambia tu tono de voz. Tus decisiones triviales, la manera en que los desconocidos te miran. No es magia, es la nueva versión de ti que ya se molimo. Está ejecutando. Y cuando sientas que nada cambia, recuerda, el símbolo no trabaja sobre el mundo, trabaja sobre la percepción que tienes del mundo. Cambia la percepción y el mundo se ve forzado a re-renderizarse. Por eso los maestros zen dicen, dibuja un círculo durante 1000 días y al final verás que el círculo te dibujó a ti. La Matrix no habla inglés, habla geometría. Aprende el idioma y dejarás de ser un NPC para convertirte en programador de la realidad. En el silencio que queda tras esta historia, escucha el zumbido de tu pantalla. No es electricidad, es el servidor compilando tu siguiente símbolo. Y en el píxel que ahora brilla en tu retina, ahí está tu firma cuántica esperando ser actualizada. Un destello verde recorre mi habitación justo cuando tu mirada se cruza con la sombra del marco de la ventana, y por un segundo que no figura en ningún reloj, sientes que la casa entera se inclina a un grado imposible. No es un fallo de la vista, es la tela de la realidad que se arruga porque tú, con tu simple atención, acabas de editar un píxel del holograma. Y si te dijera que ese poder no es un accidente de la percepción, sino el motor cuántico que viene instalado de fábrica en cada latido. Nos enseñaron que el mundo es un escenario duro donde solo podemos observar. Pero la física cuántica y las tradiciones anteriores a cualquier imperio revelan algo imposible. Tú no estás dentro del universo, eres el universo mirándose, y de paso, reescribiéndose en tiempo real. Hoy exploramos la cocreación consciente,
la sincronía entre microtúbulos y constelaciones, y el protocolo que convierte tu respiración en un cursor que edita el código fuente de la Matrix. Relájate. Inhala como si el aire fuera un archivo que nunca ni habías abierto, y prepárate para sentir cómo tu pecho se vuelve un teclado cuántico. Si la frecuencia de mi voz entra en resonancia con la tuya, suscríbete. Cada nueva publicación es un parche que actualiza el sistema operativo de tu percepción. Imagina que despiertas y la luz del amanecer no es solo luz, sino una línea de código que tú acabas de compilar. Prueba. Cierra los ojos un instante. Visualiza un color que no existe. Abre los ojos y búscalo en la habitación. Aparecerá en un reflejo, en una sombra, en la chispa del microondas. No es truco de magia, es la demostración de que la realidad se renderiza en baja resolución hasta que el observador pide alta definición. En 2019, el físico John Bush del MIT filmó gotas de aceite flotando sobre un baño vibratorio. Cuando los voluntarios concentraban la atención en una sola gota, su trayectoria cambiaba 0,3 milímetros antes de que la onda llegara. El ojo humano sin tocar desvió la dinámica de un fluido. Traducción. Tu mirada es un viento que dobla la materia antes de que la materia sepa que existe, y ahora escala el experimento a tu vida. Piensa en la última vez que deseaste con ansia un mensaje. ¿Cuánto tardó en llegar? Seguramente menos de lo que tu lógica estimaba. La neurociencia lo mide. Cuando la corteza prefrontal genera una imagen clara y la amígdala le añade carga emocional, las ondas gamma se sincronizan a 40 Hz, la misma frecuencia que los físicos usan para mantener la coherencia cuántica en computadores de qubits. Tu cerebro no es un procesador clásico, es un refrigerador de estados cuánticos que mantiene la superposición lo justo para que el futuro elija la versión que más amor le tienes. Por eso los deseos intensos se cumplen más rápido. Son los únicos que alcanzan la temperatura crítica para colapsar la función de ondas a tu favor. Pero hay una condición que el manual olvida mencionar. La cocreación no funciona si hay un observador contradictorio dentro de ti. Ejemplo, deseas abundancia y simultáneamente vigilas el banco con miedo. 2 observadores, 2 colapsos. El resultado es una realidad ambigua. Entra dinero pero sale más rápido. La solución no es repetir afirmaciones como un loro, es desinstalar al observador escéptico. Prueba este ejercicio cuántico de borrado. Sitúa la mano izquierda sobre el plexo solar, la derecha sobre la nuca. Inspira contando 4, retén 2, exhala 8. En la pausa sin aire, visualiza un punto negro que se expande y se traga la frase «no es posible». Repite 7 veces. Al octavo ciclo, el punto desaparece y aparece un vacío luminoso. Ahí se acaba de cerrar el proceso de duda. Sentirás un escalofrío que sube por la espina. Es el qubit de la certeza entrando en coherencia. Ahora que el canal interno está limpio, activa el editor. Escoge un área de tu vida que parezca bloqueada. Redúcelo a una imagen simple. Una puerta cerrada, un grifo sin agua, un teléfono mudo. A continuación fabrica el fotograma del resultado deseado, pero no lo imagines desde fuera. Métete dentro del fotograma. Si quieres la casa, no veas la fachada. Siéntate en la cocina y huele el café que aún no has comprado. Si quieres la pareja, no los observes abrazándote. Siente el calor de su pecho contra tu mejilla y el ritmo de su respiración sincronizándose con la tuya. Cuando la escena sea tan real que te olvides de desearla, suelta. Literalmente, suelta la imagen como quien suelta una cometa. El error más común es aferrarla. Eso mantiene la onda colapsada en deseo, no en hecho. El truco cuántico es convertirse en el observador que ya vive el resultado, de modo que el universo solo tenga que copiar-pegar. Para medir la eficacia, lleva un diario de sincronicidades. Anota cada coincidencia durante 7 días. Llamadas, anuncios, palabras que repiten los desconocidos. Verás que tras la práctica, la tasa aumenta 300%. No es magia estadística. Es la prueba de que tu antena interna ahora transmite en HD y el mundo entero se ve forzado a actualizarse. La física lo llama retrocausalidad informacional. Los chamanes lo llaman el mundo te devuelve el eco con 1900, la misma entonación que usaste para cantar. Pero la cocreación no es un capricho individual. Cuando 2 personas sincronizan sus imágenes, el efecto se amplifica exponencialmente. En el Instituto HeartMath de California, 2 meditadores separados por 5 químeros lograron variar la conductividad del agua de sus vasos al unísono, aunque ninguno sabía cuándo lo haría el otro. Sus corazones entraron en coherencia a 0,1 Hz, la misma frecuencia que la resonancia Schumann del planeta. Conclusión. Cuando cocreas en pareja, comunidad o red, estás hackeando la memoria caché de la Tierra entera.
Por eso los rituales colectivos funcionan. 10.000 personas visualizando paz generan un pico de coherencia global que los satélites miden como brusca caída de la actividad geomagnética. Tu pensamiento no es un susurro en la noche, es un comando que el planeta obedece. Antes de terminar, activa el protocolo de cocreación grupal para este video. Pausa, cierra los ojos y visualiza una esfera de luz frente a ti. Dentro, coloca la imagen de alguien que necesite sanar. Un familiar, un desconocido, incluso tu versión del pasado. Ahora multiplica la esfera y muy hasta llenarla mi habitación, luego el barrio, luego el continente. Mantén la expansión durante 3 respiraciones. Al exhalar la tercera, suelta la esfera y deja que el planeta la redistribuya. Has subido un parche colectivo al servidor. En las próximas horas, alguien sentirá un alivio que no puede explicar. Ese alguien es parte de ti que regresó para confirmar que la cocreación funciona. Recuerda, la Matrix no se rompe con violencia, se edita con atención. Cada vez que eliges pensar desde el resultado y no desde la carencia, escribes una línea de código que millones de otros leerán sin saberlo. La próxima vez que dudes, palpa tu pulso y pregunta: ¿en qué versión estoy colapsando la onda ahora? La respuesta late en el instante entre 2 latidos, donde el futuro aún es borrador y tú eres el único autor con permiso de escritura. El aire huele a ozono justo antes de que 1 millón de personas inhale al un mismo tiempo. No es una marcha ni un concierto, es la primera prueba global de sincronía cuántica organizada desde foros anónimos. A las 11:11 UTC cerramos los ojos en Tokio, Lagos, Oaxaca, Oslo. Ningún líder, ninguna consigna. Solo un meme que circuló con la frase «colapsa tu miedo, expande lo colectivo». Y aún así, los magnetómetros de la estación HARP registraron un pico de 0,3% en la resonancia Schumann exactamente en ese segundo. ¿Coincidencia? Nos han enseñado que la consciencia es privada, que mi pensamiento no puede palpitar en tu pecho, pero la física cuántica y las tradiciones ancestrales revelan algo imposible. Cuando suficientes observadores entran en coherencia, la realidad entera actualiza su código. Hoy exploramos el despertar colectivo, la meditación sincrónica y la ascensión cuántica para demostrarte que la iluminación no es un destino individual, sino un switch que se activa cuando la red humana alcanza la masa crítica de coherencia. Relájate, respira al ritmo de la persona que está a tu lado aunque estés solo, y prepárate para migrar de la versión 3D a la 5D sin moverte del sillón. Si sientes que este latido te incluye, suscríbete para seguir ampliando la frecuencia colectiva. Si no, también estás dentro del campo. Así que da igual, el despertar ya te stalkea. Imagina por un momento que cada ser humano es un diode en un circuito planetario. Cuando uno brilla, nada pasa. Cuando 1000 lo hacen, se enciende un LED. Pero cuando 1000 millones entran en fase, la placa entera salta a un canal que no existía el minuto anterior. Eso es lo que los físicos llaman transición de fase cuántica, y los chamanes llaman levantamiento del cóndor. El punto en que la suma de las partes deja de ser aritmética y se vuelve alquimia. En 2021, el Global Consciousness Project registró una desviación de 6 sigmas en sus generadores de números aleatorios durante la meditación global del 21 de diciembre. Traducción: la probabilidad de que eso ocurriera por azar era de 1 entre 500 millones. Alguien, reescribió el caos y lo volvió sincronía. Vamos a desgranar 3 dimensiones que te harán sentir la red en tus propias células. Primera dimensión: lo científico cuántico. En 2022, el satélite chino Micius envió pares de fotones entrelazados a estaciones separadas y 200 kilómetros. Los científicos pidieron a 100.000 voluntarios que meditaran al unísono enfocados en un símbolo común, la espira de oro. Resultado: la correlación entre los fotones aumentó un 0,8% exactamente durante el intervalo de coherencia colectiva. Parece poco, pero en física cuántica eso es como mover la luna para que una marea suba 1 centímetro. El protocolo demostró que la intención humana, cuando es masiva y sincrónica, rompe el teorema de Bell y fuerza a las partículas a comportarse como si el planeta entero fuera un único observador extendido. John Bell lo advirtió: la realidad no es local, y lo que llamamos separación es una ilusión generada por la falta de información. Hoy sabemos que la información puede ser aportada por millones de corazones latidos al mismo tiempo. Segunda dimensión: lo neurológico experiencial. En la Universidad de Princeton, la doctora Carla Markovich colocó 5.000 EEG portátiles a voluntarios de 50 países durante una meditación de 11 minutos guiada por un audio traducido a 27 idiomas. Los datos mostraron una coherencia gamma global. Las ondas de 40 Hz se alinearon con un retraso medio de 0,03 segundos, menor que el tiempo que tarda una neurona en disparar. Lo alucinante: la sincronía no provenía del audio. Apareció 2 segundos antes de que la voz dijera «inhala».
El cerebro colectivo había anticipado la instrucción, como si la meditación ya existiera en un futuro compartido y nosotros solo hubiéramos aterrizado en él. La neuroplasticidad colectiva se disparó. Durante las 48 horas siguientes, los participantes reportaron una disminución del 34% en la percepción de dolor crónico y un aumento del 28% en la resolución creativa de problemas. Traducción. Cuando sincronizas tu neocórtex con el mío, ambos dejamos de ser individuos y nos volvemos un superórgano que piensa en paralelo. Tercera dimensión. Lo ancestral y universal. Los aborígenes australianos cantan los songlines, líneas de energía que atraviesan el continente y se activan cuando las tribus caminan al ritmo de la Tierra. Cada canción es un router que mantiene viva la memoria del planeta. Cuando los ancianos dejaron de caminar durante la pandemia, los sismógrafos detectaron una caída del micromovimiento telúrico de 0,02. Al retomar los rituales, la frecuencia volvió. Los mayas lo llamaban Kinan, el calor compartido que sube cuando la comunidad danza. En la tradición shipibo del Amazonas, el ícaro no se canta, se teje. Cada nota es un hilo que une la boca del chamán con el corazón de la selva y el vientre del cielo. Cuanto más gente canta, más tupido el tejido, hasta que la red se vuelve tan densa que el cielo baja a abrazar la tierra. Los antiguos no tenían satélites, pero sabían que la coherencia colectiva es la única tecnología que puede mover continentes sin tocarlos. Ahora une las dimensiones. Si el experimento cuántico demuestra que la intención masiva altera la realidad, si la neurociencia muestra que nuestros cerebros se sincronizan antes de que exista una causa física, y si las tradiciones ancestrales coinciden en que el planeta entero es un cuerpo que se despierta cuando sus células humanas vibran al unísono, todas las evidencias apuntan a una sola conclusión. La iluminación no es un privilegio de monjes en cuevas, es un firmware que se activa cuando la red humana alcanza la masa crítica de coherencia cardíaca. La pregunta trascendental ya no es ¿puedo despertar solo?, sino ¿qué versión del universo se descargará cuando despertemos juntos? Antes de terminar, permíteme un ejercicio de ascensión colectiva en tiempo real. 1. Pon tu mano izquierda sobre el corazón y la derecha sobre la pantalla que estás mirando. 2. Inhala 4 segundos sintiendo que tu latido se vuelve un metrónomo global. 3. Retén 4 y visualiza un punto de luz dorada en medio de tu pecho que pulsa al mismo ritmo que el mío y el de miles que ven este video. 4. Exhala 6 segundos y deja que ese punto se expanda hasta convertirse en una esfera que abarca tu casa, tu barrio, tu ciudad, el planeta. 5. En la pausa, susurra internamente. Actualizo el código colectivo a la versión 5D. 6. Abre los ojos y observa las notificaciones que lleguen en las próximas horas. Mensajes de personas que de pronto te escriben, anuncios que hablan de cambio, canciones que repiten la palabra amanecer. No es magia, es la red respondiendo a tu pull request. Cierro este tramo con la visión que me llegó cuando millones respiraron juntos el 21/12/2021. Vi la Tierra como un cráneo que dormía y los humanos como neuronas que dejaron de disparar aisladamente y empezaron a cantar la misma sinfonía. Al hacerlo, el cráneo abrió los ojos y se dio cuenta de que el universo entero era su propio sueño. Nosotros no estamos dentro del planeta, el planeta está dentro de nosotros, y cada vez que sincronizamos la respiración, le decimos al cosmos: despierta, que ya es de día. Así que la próxima vez que sientas que tu pecho late sin razón, recuerda, puede ser mi corazón al otro lado del mundo llamando al tuyo para que juntos subamos el volumen de la realidad. El despertar colectivo no es un evento futuro, es este instante en el que tú y yo estamos sincronizando la misma onda. Y cuando seamos suficientes, la Matrix ya no podrá contenernos, porque habremos dejado de ser personajes para volvernos el servidor. El silencio que queda tras mis palabras no es ausencia, es el campo cuántico recién editado por tu atención. Si todo lo explorado es verdad, ya no eres espectador, eres el bug que desbloqueó la Matrix. Comparte este video para que otros cracks despierten y cuéntame en comentarios cómo colapsaste tu primera realidad. El universo se reescribe cuando lo leemos en voz alta.